¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la sabían, por fin es sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues tengo un tema que ya es bastante especial, uno de un cómic que ya les quería hablar en esta ocasión, pero bueno, antes que nada les recuerdo que si ustedes no están suscritos, por supuesto agradezco a los que se han suscrito en estos últimos días, neta, unirse hasta Aquelarre es un gran apoyo para este canal. Pero bueno, para los que no lo están, les recomiendo que lo hagan. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también pueden seguir en redes sociales. Me encuentran como Luis Friki 97. Y pues yo llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, en eso ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues hablemos un poquito de bueno, ahorita digámoslo así, hablemos de una iniciativa que tuvo DC Comics hace algunos años, a finales de los 90, principios de los 2000, que era The World's Greatest Superheroes, o sea, los mayores, los grandes héroes, los mejores héroes, como le quieran decir. Y bueno, esta iniciativa formó parte de, por un lado, con el escritor Paul Dini, y también como ayuda, le ayudó a escribir Alex Ross y dibujar obviamente también estos cómics, que bueno, ya sabemos que cuando Alex Ross dibuja completamente un solo cómic es porque va a estar bastante bueno, y en este caso no es la excepción, porque de hecho pues tanto así fue de que obviamente sabemos que el proceso de Alex Ross es muy tardado, y de hecho pues prácticamente fue un año cada cómic de esta iniciativa, ¿no? Y en este caso pues el que dio inicio a todo fue el mismísimo Superman, así es, fue el que dio inicio a esta parte de historias con lo que fue Superman Paz en la Tierra en el año 1998, ¿no? Y la verdad son historias bastante interesantes, puesto a que de las 6 historias que son en total de esta iniciativa, 5 se escriben básicamente muy diferente a un cómic normal. Son como una especie de cuento, como si, o sea, básicamente todo se cuenta desde la perspectiva del personaje. Es como si, por ejemplo, Superman o Batman te estuvieran narrando la historia, y bueno, no ves estos diálogos de texto y eso, lo cual hace bastante interesante leer este cómic, puesto que de hecho puedes apreciar mucho el arte de Alex Ross. Y la verdad creo yo que sobre todo si te lo lees en un formato físico muy al estilo el Absolute, que es el formato más grande en cuanto a tamaño de cómics que hay, en el sentido de que puedes apreciar mucho la imagen y eso, pues bueno, la verdad es un deleite. Yo de hecho leí esta historia y estoy leyendo todavía las demás en este formato, y la verdad sí es cierto de que vale mucho la pena. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué trata Superman Paz en la Tierra? Pues bueno, digámoslo así, que cada historia de esta iniciativa, aparte de agarrar un héroe o grupo de héroes para el caso, deciden hablar como de un tema mucho más allá de supervillanos y de cosas así. Digámoslo aquí, de que aquí los héroes se enfrentan a problemáticas que al final de cuentas aquejan a la sociedad día a día, no solamente en los cómics, sino pues en la vida en general. Y en este caso Superman se va a combatir el hambre, así es, a combatir la hambruna. Y bueno, así va a dar inicio esta historia, ¿no? Que obviamente, como siempre digo, si todavía no se han leído este cómic y no quieren spoilers, neta les recomiendo que primero vayan a leerlo, que en lo personal creo yo que independientemente si se los spoileo o no, es una lectura que vale bastante la pena experimentarla. Es como a mí me gusta ese tipo de historias en los cómics, de que valga la pena no solamente leerlo, sino experimentar leerlo, o sea, de lo que te haga sentir, de cada palabra que lees, cada imagen que vas viendo. O sea, creo yo que es de estos cómics que va en este saco. Y bueno, pues la verdad sí es cierto de que es algo que va muy ligado a cómo tú te sientas leyendo esta historia. Pero bueno, ahora sí de que iniciemos con esto. Y pues ahí prácticamente cada historia inicia con una especie de recapitulación de la historia de cada superhéroe. En este caso, pues Superman habla de su origen muy rápidamente y de que todo el mundo ya se lo sabe. Krypton explota, se llega a la Tierra, lo adoptan los Kent y al final decide ser Superman, ¿no? Pero al inicio de esta historia habla de una anécdota que tiene con su padre, donde le estaba enseñando a sembrar pues la cosecha, ¿no? Y hablaba mucho del cuidado que se le tiene que dar y lo importante que es y todo esto, ¿no? Y de ahí pasamos al presente, donde vemos que Superman va a traer el árbol de Navidad para Metrópolis y lo va a adornar, y empieza a hablar mucho de lo que le gustan las fiestas este año. Aunque sí es cierto que habla mucho de que también siente como que es una época de dar y recibir, pero como que la parte de dar, la parte de compartir, de pensar en otros, siente que se olvida mucho, aunque sea parte importante de las festividades navideñas. Y bueno, ya llega a poner el árbol, todo el mundo feliz, quiere tomarse fotos, hacerle preguntas y eso, pero él sabe que pues obviamente el crimen
no descansa, por lo que se tiene que ir, pero en el momento justo donde se va a ir Superman, escucha a una persona pidiendo ayuda, y ahí es cuando ve a una jovencita que bueno, va a ser aplastada por la multitud, y Superman la recoge, pero al recogerla la ve en un muy mal estado y la lleva a un refugio. Y bueno, pues ya Superman la lleva a este refugio, ahí la checan, ya se encuentra mejor, pero la que se encarga del refugio le dice de que la chica tiene muchos síntomas de desnutrición, de que tiene hambruna, o sea, prácticamente no ha comido. Y entonces ahí Superman como que empieza a preguntarse muchas cosas, ¿no? Y es cuando dice, el hambre es un problema bastante grave, y se acuerda de unas palabras que le dijo su buen Pa Kent ya hace años, donde hablaban sobre, de hecho, del tema de la hambruna, de que por qué si hay mucha comida luego, por qué la gente pues se sufre de hambre, ¿no? Y ahí es cuando Pa Kent le dice de que, bueno, prácticamente siempre hay mucha comida para todos, o sea, la comida alcanza para todos, pero que muchas veces la gente no lo quiere compartir, o gente que se quiere, o sea, es muy avariciosa, que básicamente quiere más comida de la que puede tener, y hace que obviamente pues no, la gente que en verdad la necesite no la alcance, ¿no? O sea, de que no alcance para todas las personas en el mundo, lo cual es cierto. O sea, al final del día hay muchos comentarios de que no, es que es por la carne y esto y aquello, que sí hay parte del consumo de la carne tiene un poquito que ver con estos problemas que luego hay para la siembra y eso, pero bueno, eso es o sea, no es el mayor panorama, porque al final del día técnicamente siempre la comida alcanza para todos técnicamente, o sea, porque al final de cuentas se siembran las cosechas, el ganado, todo esto y aquello, o sea, al final de cuentas, hay muchas maneras para poder, traer comida a muchos lugares del mundo, pero ¿qué es lo que pasa? Pues es cierto de que hay mucha gente que consume más de lo que debería, o por avaricia o por malicia, pues acapara más de lo que debería, o sea, y vemos que luego, y es la realidad, o sea, luego ustedes vayan a un restaurante, o mejor aún, si alguno de ustedes que me escucha ha trabajado en algún restaurante, ya sea como mesero, como cocinero, lo que sea, pues a lo mejor les habrá tocado ver que luego hay gente que deja comida o cosas que se quedan ahí echadas a perder y las tienen que tirar luego, que sí, luego están que cosas como los bancos de alimentos donde puedes ir a dejar esas cosas y la gente que más lo necesita puede ir por algo ahí, todo eso, ¿no? O sea, pero no es tan sencilla aún así, o sea, hay mucha comida que se desperdicia, y luego hay gente que compra comida de más, o sea, de que no va para tantos días, pero al final comen poquito y lo demás se va quedando hasta que se echa a perder y lo tiran, o sea, prácticamente es pues tirar a la basura, ¿no? Que cuando pues de hecho mucha gente, o sea, lo que no se consumió alcanzaría para personas que no lo llegaron a consumir, ¿no? Y luego también tiene que ver con que pues por el tipo de áreas y eso, en vez de que la gente busque ayudar a traer esa comida, la gente no ayuda para que bueno llegue la comida donde más se necesita, ¿no? Y luego inclusive lo vemos en los conflictos, que ahorita hay muchos conflictos alrededor del mundo, y por malicia de las personas que están en estos conflictos, las que están en el poder, pues bueno, hacen que este alimento tampoco llegue a las personas que les está afectando en verdad, ¿no? Que son a los civiles y eso, que están siendo desplazados de sus tierras, que prácticamente no tienen dónde vivir y eso, y luego les llega esta ayuda por parte de diferentes naciones o de la ONU y eso, y pues bueno, luego terminan destruyendo ese cargamento de alimentos que era para esas personas. Entonces sí o sea, sí es obviamente vemos que como tal la solución fácil es que la comida se reparte equitativamente, porque de que hay comida, pero luego el problema es de que eso no sucede, no se reparte como se debería de repartir. Pero bueno, pues así es luego este mundo a veces de malo, muchas veces, ¿no? Pero bueno, y pues ahí es cuando Superman decide tomar la iniciativa de que, pues bueno, voy a así que repartir toda lo más que pueda de comida alrededor del mundo, como que sea este regalo de Navidad. Y va al Congreso de Estados Unidos, les platica de su plan, algunos están como muy de acuerdo al principio, otros dudan y eso, pero al final deciden aceptarlo, y bueno, lo van ayudando a reunir diferentes semillas y eso para poder llevar ahora sí que alimento a todo el mundo. Y pues así empieza. Primero va como a zonas muy afectadas de Estados Unidos, como lugares donde vive la gente, los nativos americanos, como apaches, comanches y eso, y les va entregando la comida y eso, pero poco a poco vemos que las cosas no son tan sencillas. Por ahí, por ejemplo, llega un momento a un país de África, pero los animales se alborotan y tiene que hacer lo posible para proteger tanto el alimento como a las personas,
personas e inclusive a los animales de sí mismos, pero bueno, logra calmar la situación. Pero pues aún así esto solamente es el principio de muchos obstáculos que se va a encontrar Superman. Por ahí también llega a un país de Europa que está siendo afectado por la guerra y en ese momento cuando entrega la comida, pues simplemente ve como la gente la va agarrando, pero ya con rostros muy demacrados, como de que están hartos y muy afectados por la guerra y eso. Y ahí es cuando llega un niño y le pregunta, oye, ¿volverás mañana? A lo que Superman simplemente se queda callado porque no puede responder la pregunta. Cosa que pues ahí es cuando empieza a replantarse mucho qué tan bueno es su plan, porque al final de cuentas, por un lado, él tenía esta idea de que, ok, tengo este gran don con el que puedo ayudar a la gente y a lo mejor con este gran don puedo acabar con este gran problema que es la hambruna. Pero sí es cierto, es cuando se da cuenta de que al final del día tendrá que hacer ese recorrido varias veces durante todo el mundo, prácticamente cada día para poder entregarles comida a las personas, porque si no lo hace, pues llegará a un punto donde esas personas se quedan sin comida y al final de cuentas, ¿qué harán después? Y ahí es cuando Superman empieza a dudar un poco de su plan y de que las cosas en efecto pues no van a ser tan sencillas como él pensaba. De ahí va como que viajando alrededor del mundo, va dejando la comida y eso, pero bueno, se ve que está siendo difícil, luego llega otra parte y ve que empiezan inclusive a llegar a animales como ratas y eso al igual querer consumir porque pues también curiosamente la fauna también tiene hambre en muchas de esas partes del mundo. Luego llega otra donde pues bueno empiezan a pensar que es un usurpador, que es un invasor y la gente le avienta piedras, pero pues obviamente Superman lo dice, aunque físicamente no me duelen porque pues soy invulnerable, sí es cierto de que me duelen en esta parte del alma, en la parte emocional, ¿no? Porque al final solamente quiere hacerlo mejor, pero pues no, al parecer no es suficiente para muchos, ¿no? Luego de ahí va a un país de Sudamérica donde está siendo gobernado por un dictador y pues ahí también el dictador le dice de que no, de que le entrega la comida y la repartirá, pero él simplemente no confía y va y se la deja a la gente, a lo cual se enoja y le dispara a los civiles, pero él los protege, con su visión calorífica desintegra lo que son las armas de los soldados, pero al final inclusive el dictador le dice, o sea, tú no estarás aquí para siempre Superman y pues bueno, al final de cuentas también es lo que empieza a pensar, ¿no? De que la misma gente tampoco le deja hacer esta labor y es cuando ve el problema como estaba mencionando hace rato, de que muchas veces este tipo de personas que por mantener controlada una población o por egoísmo, lo que sea, acaparan más de lo que deberían y eso es lo que hace la problemática, o sea, porque técnicamente muchas organizaciones se podrían agarrar de que, vamos a repartir comida alrededor del mundo a donde más se necesita, pero pues sería algo que obviamente tendrían que hacer casi casi que a diario, o sea, de estar haciendo muy constantemente y aparte ese tipo de situaciones son las que, bueno, harían muy difícil también poder hacer una tarea así, que a lo mejor, pues de que se podría lograr una vez, se podría lograr una vez, pero después, o sea, sería muy insostenible por ese aspecto, de que habría muchas trabas para poderlo entregar. Y pues ahí vemos que también llega un momento donde Superman llega como un país árabe, bueno, es un país de Medio Oriente, y pues la gente se empieza a balanzar, ¿no? Empieza así como desesperada a querer la comida, de que la necesitan y todo eso, y bueno, Superman se tiene que escapar porque, pues bueno, básicamente la gente, estaba nada más, muy desesperada por obtener el alimento y luego llega igual otro país que es por otro dictador y bueno pues ahí Superman le dicen a Superman de que no puede pasar por ahí porque sería como señal de guerra, señal de alarma y pues no tiene permitido, a lo cual Superman dice que es para entregar comida pero pues a ellos no les importa y pues Superman tampoco, entonces Superman llega para dar el alimento pero justamente es interceptado por un misil que a él no le hace nada pero al alimento sí, y lo que sucede es que aparte de destruirlo, lo que pudo haber sobrevivido quedó envenenado. Entonces, al final de cuentas, esto desanima mucho a Superman y siente que su misión fracasó. Y de hecho regresa y pues ve cómo los noticieros hablan de que, pues obviamente, cómo fracasó esta gran idea de Superman y eso. Y ahí mismo pues está como muy pensativo y triste respecto a la situación, ¿no? De que qué hizo mal, qué pasó ahí, toda esta onda, ¿no? O sea, como que no sabe qué poder hacer hasta que se le ocurre una idea y quiere como que decirle lo que tiene que decir al mundo, por lo que usa su fachada de que es Clark Kent el periodista
para, bueno, pues poder dar ese mensaje que le quiere dar a la Tierra. Y ahí es cuando, pues bueno, todo el mundo lee una nota que es por parte de Clark Kent, donde habla de lo que sucedió. Y es de que, bueno, aquí Superman expresa mucho de que, él quería hacer esto como una manera de aliviar este gran malestar en el mundo, pero se dio cuenta de que es una gran tarea para un solo hombre, inclusive para un superhombre, que al final de cuentas esto recae en muchos de nosotros, de que hay que tener esta parte de generosidad, de conciencia y eso para poder llevar a cabo esas acciones y acabar con esos problemas, de que no simplemente hay que esperar a que llegue alguien más, que esto tiene mucho que ver con la misma narrativa que hay en muchas historias de Superman, de que o sea, por el hecho de que es un superhombre, mucha gente lo ve como un salvador, como un dios y eso, cosa que siempre detesté ver en las películas de Zack Snyder de que lo demostraran así, cuando de hecho pues no, o sea, inclusive para alguien tan poderoso como él muchas cosas son complicadas y al final de cuentas la razón de Superman de ser un héroe es para inspirar a los demás, para que las personas también hagan esas buenas acciones, para que ellos también formen parte, qué cosa que también aplica en la vida real, o sea, porque creo yo que muchas personas esperan a un salvador, a una persona que les resuelva todos los problemas, que sí, hay problemas que obviamente pues, o sea, se necesita alguien como que desde en cierto nivel superior de poder como para poder ayudar a resolverlos, pero al final de cuentas también hay muchas cosas que las personas podrían hacer para ayudar a que el mundo sea mejor y aliviar ciertos problemas, ¿no? Y en este caso habla del hambre, ¿no? De que bueno, pues al final del día también recae mucho en las personas, en el hombre, de que también comparta todo eso, pero inclusive me gusta porque va más allá del hambre y digámoslo así que la historia usa mucho esta analogía de la hambruna como de compartir no solamente los alimentos sino también cualquier cosa útil para la sociedad, porque inclusive menciona este dicho de que dale un pez a un hombre y comerá hoy, enséñale cómo pescar y comerá siempre, algo así es el dicho, y ahí es cuando pues bueno explica eso, ¿no? De que es el deber de prácticamente las personas en el planeta enseñar a otras personas a todos estos conocimientos para poder hacer un mejor mañana y recalca mucho y es algo que veremos mucho en buena parte de estas historias de los niños, de que los niños y los jóvenes son el futuro, ¿no? Y que pues bueno, y que al final de cuentas son los que merecen más saber todo este tipo de cosas, que hay que compartir todos este tipo de conocimientos y ayuda y eso para hacer esto en un lugar mejor y así haya paz en la tierra, ¿no? Que es la enseñanza que al final deja Superman y ya antes de terminar el cómic vemos a Superman en la granja de los Kent. Y bueno, y ahí en la granja empieza a darle semillas a diferentes niños para que les está enseñando a sembrar, ¿no? Y ahí me gusta mucho porque al final deja esta frase de que dice, sé que estas semillas algún día crecerán y dice, sé que muchas no lo lograrán, pero hay que darles la oportunidad de crecer. Que aquí obviamente es igual, más que nada hablando del hambre y eso, habla de los niños, habla de los jóvenes, de que obviamente pues habrá algunos que por desgracia no lograrán ser, no lograrán florecer como se podría decir, pero sí es cierto de que a todos hay que darles una oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque se puedan llegar a hacer grandes cosas. Cosa que pues tiene que ver también mucho con Superman en sí mismo, de que en parte es quien es gracias a lo que le enseñaron Pa y McKent. Entonces, pues bueno, así acaba esta historia y la verdad, en mi humilde opinión, es de las mejores historias de Superman. O sea, es una historia muy bonita y genuinamente lo que me gustó mucho de esta iniciativa de historias es de que se centraron mucho en poder hablar de cómo más allá de tener poderes o no, de poder tú generar de encontrar esas maneras para generar ese cambio o acabar con un problema sin necesidad de ser un superhéroe, o sea, porque estamos hablando de que pues son cosas de ficción. Y si bien, o sea, es cierto que por desgracia hay cosas que hacen muy difícil esto, como por ejemplo mucha gente que tiene poder, como lo vimos en esta historia, de que evita que ese tipo de grandes acciones se lleven a cabo y eso, pero lo cierto es que tampoco eso significa de que debamos de quedarnos con los brazos cruzados o esperar que alguien más lo haga y eso cuando uno no lo pueda hacer, ¿no? Y creo yo que pues todavía falta en parte para Navidad y todas esas cosas, pero creo yo que es una enseñanza que va más allá de este espíritu de las fiestas navideñas, de ser buena persona y eso, sino que creo yo que es algo que se debía de quedarse todo el año
Y pues al final es eso, o sea, simplemente pues ayudar pues, seguir ese espíritu de héroe de ayudar, de siempre buscar cómo mejorar las cosas y sobre todo velar por las personas jóvenes que al final de cuentas van a ser el futuro de todo el mundo y que bueno, pues a lo mejor ahí es cuando si se les enseña bien y ahí es cuando podremos tener genuinamente paz en la tierra, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas eso verá si en la vida real llega a suceder bien, esperemos que pues hay que mantenernos positivos ante las cosas, yo siempre digo, pero bueno, así es la historia. Y pues así fue todo lo que tiene que ver con Superman Paz en la Tierra, una gran historia, como dije, uno de los mejores cómics del personaje. Y bueno, pues la verdad, si bien es cierto que esta es la historia más icónica de toda esta línea de historias, lo cierto es que las siguientes no se quedan atrás, genuinamente también tienen muchas cosas por decir y sobre todo mostrarnos estas caras mucho más humanas de nuestros héroes favoritos, ¿no? Pero bueno, ahora sí que eso lo iremos viendo ya hasta el siguiente episodio, pero pues bueno, nenes, así que hasta aquí lo dejamos. El siguiente capítulo hablaremos de Batman, Guerra contra el Crimen, que es la siguiente historia, pero bueno, ya hasta el siguiente sábado. Y pues si les gustó la de esta ocasión, pues no olviden dejar su like y compartirlo. Y bueno, así que cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.